Buenos días, amigos, hermanos, familia. En el día de hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor, meditando en un tema muy hermoso que el Señor ha tocado mi corazón durante estas últimas semanas. Viene hablando mucho a mi vida, inquietando mucho mi corazón con esta palabra, y es acerca de un encuentro con Dios, acerca también de una experiencia con Dios, y es la palabra de Dios la que nos enseña y la que nos da esa sabiduría y la que nos hace ver lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, nos enseña a ver con nuestros ojos espirituales. Y es que muchas veces nosotros vemos personas que tienen experiencias con el Señor, y tal vez en tu vida no hayas tenido una experiencia con el Señor y te sientes frustrado o frustrada, pero hoy vamos a ver por la palabra de lo que se trata un encuentro y de lo que se trata también una experiencia con Dios. Y vamos a estar leyendo la hermosa palabra del Señor en Hechos, el capítulo 9. Dice la hermosa palabra del Señor: la conversión de Saulo. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, lo condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver, ni comió ni bebió. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando, y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Escuchen esto que sigue. Saulo predica en Damasco. Dice: Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido acá para eso mismo, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía aún más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos cómo
A partir de ahí es donde Saulo ya no se llama más Saulo, sino que se llama Pablo, y no solo ese encuentro con el Señor le cambió el nombre, sino que cambió todo su esquema. Sabemos que Pablo era un conocedor de la ley, fue instruido por Gamaliel, conocía todo, sabía todo, tenía la información, pero una cosa le faltaba. Conocía la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. Y cuando viene ese encuentro, hay una transformación tremenda y hay, como dice el mismo Señor, que es necesario nacer de nuevo. Y vemos cómo en Pablo se produjo este nuevo nacimiento, cómo cambió de inmediato de lo que era a lo que pasó a ser en Cristo, se notó y la gente se sorprendía. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 22, vemos cómo habla la palabra del rey Josías. El rey Josías empezó a reinar a sus 8 años y dice la palabra que cuando cumplió 18 años envió a unos hombres por un dinero y esas cosas, y resulta que el sacerdote había encontrado la palabra de Dios, estaba guardada y no la habían leído, y 10 años después de que el rey Josías empieza a reinar, encuentran la palabra de Dios, y cuando Josías lee esa palabra, produce algo tan tremendo en él que dice que él rasgó sus vestiduras, se arrepintió, lloró, porque no estaban haciendo como Dios había mandado a sus padres que hicieran. Entonces envía a Josías a preguntar a través de una profetisa a Dios qué han de hacer. Y lo que le responde Dios es maravilloso, porque le responde en Segunda de Reyes, el capítulo 22, en el versículo 19, el Señor le responde, le dice: por cuanto tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Señor, cuando escuchaste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser objeto de horror y de maldición, y por cuanto rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te reuniré con tus padres y serás reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar. Y esto, cuando Josías conoce lo que dice la palabra del Señor, entra en él un arrepentimiento y él empieza a reunir a todo el pueblo, y dice aquí en el capítulo 23, a partir del versículo 4, perdón, dice: campaña de Josías contra la idolatría. Dice: entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardias de la puerta, que sacaran del santuario del Señor todos los objetos que habían sido hechos a Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Quedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. También sacó de la casa del Señor el árbol ritual de Acera fuera de Jerusalén, al arroyo de Quedrón, y lo quemó. Lo quemó en el arroyo de Quedrón. Lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo, y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual, los cuales estaban en la casa del Señor, donde las mujeres hacían tejidos para cera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, destruyó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, los cuales estaban a la izquierda según uno entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, solo comían panes sin levadura entre sus hermanos.
También profanó el Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara por el fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc, y quitó de la entrada de la casa del Señor los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Estaba junto a la cámara del funcionario Natán Melech, que estaban en la dependencia, y quemó en el fuego los carros del sol. También demolió los altares que los reyes de Judá habían hecho, que estaban en la azotea de la sala de Acaz, y los altares de Manasés, los altares que Manasés había hecho a los 2 atrios de la casa del Señor. Los destrozó y allí arrojó su polvo en el arroyo de Quedrón. Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales habían edificado Salomón, rey de Israel, para Astarte, ídolo detestable de los sidonios, para Quemos, ídolo detestable de Moab, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Destrozó las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera y llenó sus lugares con huesos humanos. También destruyó el altar que había en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Destruyó ese altar y ese lugar alto. Quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo, y quemó el árbol ritual de acera. Y al volverse Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra del Señor que había sido proclamada, que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Aquí se cumplió una profecía que se había dado antes acerca de Josías, pero es algo maravilloso de lo que estamos hablando hoy, de cómo un encuentro con Dios nos cambia totalmente, de cómo un encuentro con Dios cambia todas las cosas por completo, las hace completamente nuevas. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy, de un encuentro con Dios. A veces nosotros vemos personas, como les decía al principio, vemos personas que tienen experiencias con Dios, y a veces posiblemente te sientas frustrado o frustrada porque no tienes una experiencia con Dios. Y cuando hablamos de experiencias con Dios, es que sentimos algo físico, es que se mueven nuestras emociones o sentimos la presencia de Dios físicamente, o sentimos ese gozo inexplicable y todo eso. Y a veces en algunas personas se sienten frustradas, algunas personas se sienten frustradas porque nunca han sentido una manifestación de Dios de esta manera. Pero lo importante de este mensaje no es las experiencias con Dios. Las experiencias con Dios son maravillosas, pero ¿qué pasa? Hemos visto a través de los años muchas personas que han tenido experiencias con Dios, pero no han sido transformadas. Simplemente ha sido un momento en que el Señor tocó esa vida y fue un momento maravilloso, pero la persona se va y se olvida. ¿Qué es realmente un encuentro con Dios? ¿O de qué se trata realmente un encuentro con Dios? La palabra de Dios dice que no hay quien vea a Dios y viva. Y literalmente eso tiene que pasar en nosotros, no literal corporalmente, sino literalmente en que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, literalmente el pecado tiene que morir en nosotros y algo tiene que empezar a cambiar en nosotros. Porque si nosotros decimos que tenemos un encuentro con Dios, pero no tenemos más hambre de la palabra, no amamos más la palabra, no necesitamos conocer más, entonces simplemente ha sido una experiencia. Y también en la palabra de Dios podemos encontrar a Judas. Judas tuvo una experiencia con el Señor, una experiencia maravillosa que cualquiera de nosotros pudiera desear haber estado ahí, verlo a Él, vivir con Él, comer con Él, disfrutar de su presencia. Judas tuvo esa oportunidad, ese privilegio, pero Judas no quiso pasar de esa experiencia con el Señor, no quiso pasar a ese encuentro donde la luz transformaba todo. Judas no quiso entrar
en ese lugar santo, no quiso entrar en esa comunión con Él para conocerle, para que todo lo que había dentro de su corazón fuera expuesto a esa luz del Señor. Vemos cómo Judas tuvo una experiencia con el Señor, pero cómo una experiencia no produjo en él un cambio. Para que haya un cambio en nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Y las experiencias son maravillosas, las experiencias son hermosas, pero a veces pensamos que si Dios hiciera un milagro en alguna persona, entonces esa persona creería en Dios, pero no es así. El que nosotros veamos milagros no nos van a hacer producir arrepentimiento. El que nosotros veamos milagros nos van a sorprender, nos van a maravillar, pero nosotros los seres humanos tenemos algo bien particular y que debería cambiar mucho en nosotros, que nosotros recordamos lo malo, pero lo bueno tendemos a olvidarlo muy rápido. Entonces, no es una experiencia con el Señor, no es el que una persona vea un milagro lo que va a convertir el alma de la persona. Lo que convierte el alma de nosotros, de las personas, es un encuentro con Dios. Entonces a veces pensamos que no hemos tenido un encuentro con Dios porque no hemos sentido lo que otra persona siente o porque físicamente no hemos sido tocados de cierta o de tal manera. Pero si nosotros nos hemos encontrado con una palabra de Dios que ha cambiado nuestro pensamiento, que ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, que nos ha hecho mejores, que nos ha hecho amar más la presencia de Dios, que nos ha hecho amar más la palabra de Dios, entonces nosotros hemos tenido un encuentro con Dios. Las experiencias son hermosas, las experiencias con Dios son hermosas, son maravillosas, pero si yo me quedo solo en la experiencia, entonces yo no le voy a dar la oportunidad al Espíritu Santo de que produzca en mí un arrepentimiento genuino, de que produzca en mí, de que me dé ese conocimiento de quién soy yo y de por qué necesito la gracia, por qué necesito la gracia de Dios en mi vida. Si yo tengo una experiencia, que por ahí es por donde empieza todo, muchas veces empieza en nosotros por una experiencia. Si yo tengo esa experiencia y empiezo a decirle, Señor, quiero más, quiero conocerte, entonces ahí es donde esa experiencia pasa a tener un encuentro con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros le conozcamos. Y cuando nosotros empezamos a conocerle, Él empieza a cambiar en nosotros, empieza a quitar más de nosotros, a poner más de Él. Y de eso se trata la vida eterna, de que nosotros conozcamos a Dios. Miremos cómo Pablo conocía la palabra, tenía tanta experiencia, conocía toda la ley, conocía todo y se sentía intachable y era intachable según la ley, pero no conocía a Dios. Y eso pasó también con el pueblo de Dios, que conocían su palabra, pero no conocían a Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos hablando de lo que nos cuentan o de lo que nos enseñan y no está mal. Todos hemos sido enviados, todos tenemos una gran comisión para el Señor y es un privilegio, pero es necesario que para nosotros contar de Cristo, nosotros lo conozcamos a Él. Porque nosotros, si estamos contando lo que enseñamos, simplemente estamos transmitiendo una información. Y el Señor, más que eso, está buscando una relación con cada uno de nosotros. Recordemos que en el momento en que nosotros llegamos al Señor, conocemos al Señor, el Señor produce en nosotros ese nuevo nacimiento. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos llamados, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Viene entonces la adopción y ahora Él es un padre para nosotros. Y una relación con un padre siempre es una relación de amor, es una relación de confianza, es una relación donde yo que soy hijo soy dependiente del Padre. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos como niños, no como hijos grandes, sino como niños. No en nuestra manera de pensar, sino como niños en nuestra manera de verlo a Él, de ser totalmente dependientes. Un niño es 100% dependiente de su papá, de lo que su papá le va a dar, de lo que su papá le va a enseñar. Eso es lo que quiere el Padre de cada uno de nosotros. Por eso, si nunca has tenido una experiencia con Dios,
pero una palabra ha tocado tu alma, ha partido tu alma y te ha transformado. Eso es un verdadero encuentro con Dios. Si tú has tenido una experiencia con Dios, pero se queda ahí en ese lugar y no te da más amor por la palabra, no te da más deseo por comer más de Cristo, más necesidad por buscar más de Dios, entonces simplemente te vas a quedar en la experiencia. Sigue buscando más, sigue más en la búsqueda, porque entonces vas a poder experimentar lo que es realmente la gracia y vamos a poder experimentar lo que es realmente comer de Cristo, lo que es poder probar al Señor, y vamos a poder experimentar de lo que se trata ese sacrificio en la cruz por ti y por mí. Es el anhelo de mi corazón que el Señor haya hablado a tu vida, que el Espíritu Santo traiga hoy esa sabiduría de Él a tu vida y que pueda abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento cada vez más a Él, a su palabra, y que sea el Señor siempre guiándote, que sea el Señor siempre hablándote, y que el Señor parta tu vida en un antes y un después si no lo ha hecho. Esto es importante, que el Señor divida nuestra vida en un antes y un después, como hizo con Saulo, como hizo con Josías. Es importante que eso pase en cada uno de nosotros, para que entonces cuando nosotros vayamos y hablamos de Él, lo hagamos con autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Conocer y saber de qué estamos hablando, conocer al que estamos mostrando, al que estamos presentando, porque yo no puedo presentar y hablar de alguien a quien no conozco. Así que es importante que nosotros entremos en esa necesidad de un encuentro con el Señor, de un encuentro. Y si se empieza por una experiencia, qué hermosas son las experiencias con el Señor, son maravillosas, pero vamos más allá, más allá. Y no se trata solo de un encuentro, se trata de un encuentro diario con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.